Me llamo Nicolás, tengo 27 años, y acabo de regresar de un viaje de trabajo de una semana en Viena. Era una oportunidad enorme, algo para lo que estuve preparándome durante 3 meses. Mi jefe me eligió personalmente y, aunque terminé agotado y el café del hotel sabía a corcho mojado, volví sintiéndome orgulloso. Orgulloso y cansado. Solo quería llegar, tirar la maleta en un rincón, derrumbarme en la cama, y poner alguna comedia mala de fondo con los cascos de cancelación de ruido puestos. Pero en cuanto giré hacia la entrada de la casa de mis padres, sí, todavía vivía ahí para ahorrar, noté que algo no cuadraba. La puerta del garaje estaba entreabierta. No rota, sino como si alguien hubiese tenido que meter algo a presión. Estacioné, salí con una mano en la maleta y en la otra una bolsa de pasteles de albaricoque que había comprado para mi madre en Viena, sus favoritos. Caminé hasta el garaje. Y me congelé. Mi vida entera estaba ahí dentro. Mi ropa, mi monitor del ordenador, mi guitarra, incluso mi mini nevera. Todo amontonado como si yo fuera una mudanza olvidada. Me quedé quieto, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que veía. Empujé la puerta hacia arriba. Mi madre apareció desde la cocina con una taza de té como si nada. Nico, cariño, ¿qué tal el viaje? ¿Por qué está mi habitación en el garaje? Ni parpadeó. Tuvimos que hacer espacio, no te pongas así. La hemos alquilado este fin de semana por internet. Una pareja muy maja de turistas catalanes. Ya pagaron por adelantado, tu hermana necesitaba el dinero para su vestido de graduación. Tú sabes lo importante que es para ella. Me costó unos segundos entenderlo. Habían alquilado mi habitación sin decirme nada mientras yo estaba fuera. ¿Para pagarle un vestido a Clara? Noté cómo se rompía algo dentro de mí. No con rabia, sino con ese silencio helado donde la decepción se congela. ¿Alquilaron mi espacio por Wallapop como si fuera una habitación de hotel? Mi madre agitó la mano como si fuera una tontería. No seas dramático, Nico, no es solo un vestido, es el vestido. Es su último año, quiere sentirse especial. Además, tú siempre dices que ya te quieres ir pronto, ¿no? Pues considéralo un ensayo. En ese momento apareció mi padre por la puerta lateral con un rollo de papel de cocina en la mano. Pensamos que no te importaría, hijo. Si apenas estás en casa últimamente. No dije nada, solo regresé al coche, saqué del maletero una carpeta negra fina que había llevado todo el viaje. Dentro había algo que estuve debatiendo mostrarles o no durante semanas. Volví al garaje y le tendí la carpeta a mi madre. Léelo. La vio sin interés, como si fuera otro informe aburrido sobre mi trabajo. Pero a medida que sus ojos avanzaban por la primera página, su rostro cambió. Como si le pincharan un globo. Mi padre se la quitó de las manos para leer por encima del hombro. Tardó más, no en entender, sino en asumir. Una comprensión lenta, como piezas encajando. No dijeron una palabra y yo tampoco, no aún. Porque no habían pasado a la segunda página. La que traía la verdadera sorpresa. La que había redactado con un abogado. La que cambiaba todo. Y justo cuando di unos pasos hacia el salón, escuché la puerta trasera abrirse. Venía Clara, mi hermana, corriendo. Espera, su voz más cortante de lo habitual. ¿Qué es esto? No me giré. Ya lo leíste, ahora sabes. Ella se plantó en la entrada como si esperara un huracán. Quitaste tu nombre de la cuenta conjunta, hace meses, respondí sin emoción. Solo que no te diste cuenta porque seguía usando mi cuenta personal para los pagos. Hasta hoy, pero dijiste que ayudarías con la graduación. No dije que lo pensaría, pero luego alquilaron mi habitación como si fuera una máquina expendedora. Decidir se volvió fácil. La expresión en su rostro se endureció. Iba a replicar, pero no lo hizo. Porque sabía, muy en el fondo, sabía que había cruzado una línea. Solo que no le gustaba cómo se sentía cuando por fin alguien le ponía límites. Necesitaba ese dinero, y yo necesitaba un hogar. Pasé junto a ella sin mirarla. Mi madre gritó desde dentro, «No lo hiciste de verdad, Nico». Solo queríamos salir del apuro. ¿Apuro? Por un vestido de marca italiana, dije sin girarme, vamos a dejar de fingir que esto era por necesidad. Mi padre seguía sentado, hojeando los papeles como si cada página fuera otro clavo en el ataúd de su fantasía. Parecía más pequeño, no viejo, solo vencido. Cancelaste los pagos, murmuró. Todos dije en marzo que no seguiría pagando.
Nadie me creyó, así que tomé medidas. Y eso era quedarse corto, había hecho mucho más. Había liberado mi nombre de todos los contratos, cerrado cuentas, transferido el coche familiar a un amigo. Ellos solo tenían que aprender a valerse por sí mismos. ¿Nos vas a abandonar así?, preguntó mi madre, en un susurro que intentaba sonar herido. Tuve que contener la risa, no porque fuera gracioso, sino porque el cinismo era demasiado. ¿Abandonaros?, repetí. Me alquilasteis la habitación como si fuera una cabaña rural mientras estaba fuera. Amontonasteis mi vida en el garaje como si fuera decoración navideña pasada. ¿Y ahora me habláis de abandono? El silencio que siguió fue tan denso que sentí como se tragaba el oxígeno. Clara fue la primera en romperlo. Murmuró algo entre dientes, algo sobre pedir un préstamo como la gente normal, y se encerró en su cuarto dando un portazo. Mi madre se desplomó en la silla más cercana, como si todo el teatro le hubiera drenado la energía. ¿Y mi padre? Él seguía hojeando los documentos, cada hoja más lenta que la anterior. Cuando llegó a la última, se detuvo. Era la carta de baja de los suministros. Luz, agua, internet. Todo cortado esa misma semana. Pero no fue eso lo que lo dejó mudo. Fue el sobreescondido al final. Lo abrió, sacó el contenido y se quedó quieto. ¿Qué es?, preguntó mi madre, notando su cambio de expresión. Él tardó en responder. Finalmente, murmuró, un contrato de alquiler para un piso en el centro. Está a nombre de Nico. Mi madre me miró, desconcertada. ¿Te has comprado un piso? No lo he comprado, lo he alquilado. Por ahora, pero es mío, solo mío, nadie puede entrar sin permiso. Nadie puede alquilarlo mientras no estoy. Nadie puede convertirlo en su fuente de ingresos sin preguntarme. La herida en sus ojos ya no era solo decepción. Era incredulidad, como si no entendiera cómo había llegado hasta aquí. No confiaste en nosotros, confié durante demasiado tiempo. En ese momento sonó el timbre. Como si el universo hubiera programado la escena perfecta. Mi padre se levantó. ¿Quién es? Pregúntaselo a tus invitados, respondí sin emoción, cogiendo mis llaves de la mesa. Cuando abrió la puerta, se encontró con la pareja de turistas catalanes. Una sonrisa cordial, una maleta con ruedas. Esperaban su habitación. Espero que les guste, les dije al pasar por su lado. Dejé una chocolatina en la almohada. Cortesía de la casa. Y salí, dejándolos a todos en ese instante congelado. Porque todavía no sabían que el verdadero golpe estaba por llegar. Martes por la noche no me fui lejos, solo conduje hasta mi nuevo piso en el barrio de Chamberí. Pequeño, sí, pero mío, sin turistas. Sin hermanas cogiendo mi cargador sin pedirlo. Sin discusiones disfrazadas de cenas familiares. Paz, silencio, no deshice las maletas, solo saqué lo justo para respirar. Me senté al borde de la cama mientras el móvil vibraba sin parar. Llamadas perdidas, primero de mamá, luego de Clara. Incluso una de papá. No respondí, no por rencor, bueno, quizás un poco, sino porque sabía que cualquier palabra mía no valdría nada ahora. Tenían que digerir lo que habían hecho. Sentirlo, entenderlo. El miércoles las llamadas pararon. Empezaron los mensajes. Mamá, Nico, por favor, llámame. Tenemos que hablar. Clara, estás exagerando. Solo mándame el dinero y yo arreglo todo con mamá. Papá, vuelve a casa. Vuelve a casa, como si no la hubieran transformado en un hotel. Como si no me hubieran convertido en un huésped de paso. Yo ya no confundía un lugar con pertenencia. Esa casa había dejado de ser mi hogar hacía mucho. Para el jueves, los mensajes ya eran otra cosa. Mamá, los turistas se fueron antes. Dijeron que la habitación olía a humedad. Tuvimos que devolverles el dinero. Clara, me perdí la última prueba del vestido. ¿Estás feliz? Papá, el wifi no funciona. ¿Tienes la nueva contraseña? Ni uno solo preguntaba si yo estaba bien. Todos buscaban soluciones para su comodidad. No respondí. Porque por primera vez en años, entendí que querer a alguien no te obliga a dejar que te pisoteen. Viernes por la tarde, ese fue el día que leyeron el sobrefinal. Lo sé porque mi padre me llamó 5 veces seguidas. Luego un mensaje, ¿vas a recuperar el coche? Ahí estaba la bomba. El coche, ese que les había dejado usar durante 2 años, ya no era suyo.
Había transferido oficialmente la propiedad a mi amigo Jaime semanas antes de irme. Él ya tenía las llaves y lo más importante, paga el seguro puntualmente, cosa que Clara no hacía. Adivina de quién seguía siendo el titular del seguro, de las multas sin pagar, de las revisiones pendientes. Exacto, de mí. Llamé a la DGT antes del viaje, limpié todo el historial, dejé los papeles en regla y se acabó. El mensaje de Clara llegó poco después. Ese coche era mi transporte para la graduación. ¿Cómo se supone que voy a llegar ahora? Y ahí estaba. Por fin se rompía la burbuja. Los favores se habían acabado. El colchón invisible, ese que nunca agradecieron, había desaparecido. El mensaje de Clara fue como un último intento de recuperar el privilegio. De apelar al Nico de siempre, al que decía que sí, al que arreglaba todo en silencio. Pero ese Nico se había ido. El siguiente mensaje vino de mamá. No entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia. Esa palabra familia. La leí y la releí mientras el sol caía tras los edificios de la Castellana. Me provocó algo que no esperaba, tranquilidad. Porque yo sí sabía por qué lo hacía. Porque la familia no convierte tu cuarto en una pensión sin preguntarte. Porque la familia no te vacía mientras sonríe. Porque la familia no te trata como una tarjeta sin pin. Ese fue el último mensaje que leí por un tiempo. Silencio, lo necesitaba, lo merecía. Sábado, la primera grieta, la llamada llegó a media tarde. Número conocido, pero lejano. Mi tía Isabel no me llamaba desde que me ascendieron en el trabajo. Hace más de un año. Nico, dijo, con esa voz pausada que solo usa cuando va a decir algo incómodo. ¿Es cierto que sacaste tu nombre del fondo de herencia? Sentí un escalofrío. Perdón, tu padre anda llamando a medio mundo, está en pánico. Dice que ya no puede acceder a nada. Me froté la frente, la presión empezaba a subir. No lo saqué, lo trasladé a una cuenta separada. Sigue estando en mi nombre, solo que ya no pueden tocarlo. Ella suspiró. Sabes que tu madre va a estallar. Ya lo hizo. Hubo un silencio corto, luego dijo algo que no me esperaba. Te lo advertí. Hace años le dije a tu madre que te estaba exprimiendo. Que te daba responsabilidades que no eran tuyas. Pero ella siempre decía lo mismo. Nico no se va a ir. Es el bueno. Ahí estaba otra vez. El bueno. Siempre dicho como un halago, pero usado como correa. Pues dile, dije bajito, casi con rabia, que el bueno aprendió a decir no. Y colgué. Sabía que esa llamada era solo el inicio. Mamá no se iba a rendir tan fácil. Ella no gritaba, no lloraba, ella reescribía la historia. Y tenía una última carta guardada. Siempre la tenía. El martes siguiente, cuando abrí la puerta de mi piso, estaba allí. De pie, chaqueta beige, tacones bajos. Una fiambrera en la mano. He traído pasta, dijo con una sonrisa suave. Espinacas y ricota, tu favorita. No respondí, la dejé entrar. No sé si fue por curiosidad, por debilidad o por el deseo de ver con qué historia vendría esta vez. Entró despacio, como inspeccionando. El piso era sencillo, limpio, minimalista, sin recuerdos familiares, sin fotos en la pared. Solo paz. Eso la descolocó más que cualquier documento legal. Dejó la fiambrera en la encimera. Tu padre está destrozado, no lo veía así desde la muerte de tu abuelo. Clara. Está hecha polvo, lloró porque no encontró otro vestido a tiempo. Podría haberlo tenido, respondí, frío. Si no hubiese alquilado mi habitación. Ella asintió, labios apretados. Sé que no lo hicimos bien, solo las cosas se salieron de control. Nunca debió ir tan lejos. No se salió de control, mamá. Lo controlasteis todo hasta que os estalló en la cara. Fue una elección. Elegiste a Clara y su vestido por encima de mi dignidad. Elegiste el dinero antes que tu hijo. Ella se acercó un poco, no mucho, lo justo para intentar parecer vulnerable. Siempre ganabas más de lo que decías. Y nunca decías que no. Me acostumbré. Creo que olvidé que no eras un salvavidas, Nico. Eso fue lo más parecido a una disculpa que le había escuchado en la vida. Pero claro, no había venido solo a eso. Porque entonces sacó el as bajo la manga. Mientras limpiaba tu armario encontré esto, dijo, sacando un folio doblado de su abrigo. ¿Qué es? Una carta de la universidad, ¿la recuerdas? Sentí que el suelo se movía.
Esa carta. Una que había escrito en segundo año de carrera. Un trabajo de terapia, nunca la envié, creí que la había tirado. La desplegó con cuidado, como si manipulara dinamita. Escribiste que te sentías invisible. Que estabas cansado de dar y que nadie te viera. Que a veces pensabas en desaparecer y ver si alguien lo notaba. No pude decir nada, sentí un nudo en la garganta que llevaba años creciendo. La leí entera, continuó, y entendí algo que nunca quise ver, que te fallé, Nico. Te crié para ser fuerte, confiable. Pero no para decir no, te crié para servir. Y me convencí de que eso era noble. Pero solo te rompió. Fue como si toda la tensión acumulada se derritiera de golpe. No lloré, pero estuve cerca, muy cerca. Entonces se acercó y dejó la carta en la mesa, mirándome a los ojos. He venido a decirte que tenías razón. No nos debes nada, ni dinero ni perdón, tienes derecho a marcharte. A empezar de cero. Eso fue lo que siempre quise oír. Pero no se sintió como victoria. Se sintió como un duelo, como si estuviéramos despidiéndonos de algo que nunca supimos cuidar. La acompañé a la puerta, no intentó abrazarme. Solo dijo, cuídate. Y se fue. Pasaron 3 semanas después de aquella visita. Ni una llamada, ni un mensaje, silencio. Hasta que un domingo por la mañana, sonó mi móvil. Era un mensaje de voz de Clara. Nico. Mamá está en el hospital. No es grave, dicen que se desmayó por estrés. Pero no deja de preguntar si vas a venir. Me quedé quieto en la cocina, con el café en la mano, escuchándolo en bucle. Una parte de mí quería ignorarlo. Otra. No podía. Al final, fui. El hospital estaba en el centro, limpio, silencioso. La encontré en una habitación sencilla, con una bata azul y una manta fina. Parecía más pequeña, más humana. Abrió los ojos lentamente al verme. Nico, susurró, no sabía si vendrías. Yo tampoco, admití. Asintió, sin mirarme, me lo merezco. Me senté a su lado, no hablamos durante un rato. Solo se escuchaban los pitidos del monitor y el zumbido del aire acondicionado. Finalmente, habló. Tu padre está intentándolo, canceló la tarjeta de Clara. Dijo que era hora de que aprendiera lo que cuesta la vida. Le dije que fue idea tuya. Sonreí por primera vez en días. No lo fue, pero ya era hora. Cerró los ojos despacio. ¿Te hemos perdido? No, respondí, bajando la voz. No me habéis perdido, solo dejé de ser vuestro recurso renovable. Una lágrima le cayó por la mejilla. Es justo. Pasamos 1 hora hablando de nada importante. El tiempo, el trabajo, como echaba de menos los pastelitos de albaricoque de Viena. Cuando me fui, no prometí volver. Pero dejé un pequeño ramo en la ventana. Lirios blancos, simples, limpios. El verdadero cambio, las semanas se convirtieron en meses. No volví a casa, tampoco me lo pidieron. Y eso, de alguna manera, fue un alivio. Clara consiguió 2 trabajos a media jornada, se mudó con una amiga y empezó a pagar su propio alquiler. Papá vendió el segundo coche, luego la casa, dijo que era demasiado grande, demasiado cara. Tal vez siempre lo fue. Yo me quedé en mi piso, solo, tranquilo, me acostumbré a cocinar para uno, a tener un silencio que no era incómodo. Era mío. A veces pensaba en cómo llegamos hasta aquí. Otras, simplemente agradecía estar lejos. Y entonces, 6 meses después, recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre. Dentro había una sola hoja, escrita a mano. Era de mamá. Nunca fuiste invisible. Yo simplemente no estaba mirando bien. Junto a esa nota, algo pegado con cinta. Una foto. Yo, con 7 años, en la mañana de Navidad, sosteniendo una guitarra de juguete. Sonreía, con los ojos brillantes. Detrás, escrito con su caligrafía, este fue el día que dejaste de pedir ayuda. Y empezaste a darla. Me quedé en silencio un largo rato. No porque perdonara todo, ni porque de pronto todo tuviera sentido, sino porque entendí que a veces, la curación no llega como una disculpa dramática. A veces llega así. En trozos. En cartas sin remitente. En fotos olvidadas. Y, finalmente, en ser visto. La foto se quedó en mi escritorio.
No por nostalgia ni por perdón, sino porque me recordaba algo esencial, que existí, que siempre estuve ahí, que alguien finalmente lo admitió. Durante años fui el invisible, el que arreglaba sin hacer ruido, el que sostenía la casa como si fuera una columna más. Y cuando me rompí, lo hicieron en silencio. Porque la columna no llora, solo se cae. Pero ya no. Ya no era el hijo responsable. Ni el bueno que siempre dice sí. Ahora era yo, con mis propias reglas, mis propios límites. Y eso, para mi familia, fue más revolucionario que cualquier castigo. Última visita 3 meses después de la carta, recibí un mensaje de voz de papá. Hola, hijo. Sé que quizás no quieres hablar con nosotros. Solo quería decirte que vendimos la casa. Clara se fue con una amiga a Málaga. Tu madre está mejor. Quería saber si, algún día, te gustaría venir a cenar. No a quedarte, solo a cenar. No respondí de inmediato. Esperé, me di una semana. Y luego, un domingo por la tarde, tomé el metro. La nueva casa era pequeña, un piso modesto en Carabanchel. Nada lujoso, pero por primera vez, cuando crucé la puerta, no vi cajas ni maletas en el pasillo. No olía a estrés ni a exigencia. Mamá me abrió la puerta, había cocinado lentejas. De las buenas, con chorizo y laurel. Mi plato favorito cuando era niño, solo por si tenías hambre, dijo. Nos sentamos, comimos, hablamos de cosas tontas. Fútbol, el trabajo, un vecino que canta coplas en la ducha. En un momento, papá dejó su cuchara y preguntó, ¿eres feliz? No supe qué responder, no del todo, pero dije, estoy en paz y eso, ahora mismo, vale más. Él asintió, no intentó llenar el silencio. Mamá se levantó para traer el postre. Natillas caseras con canela. Y por primera vez, en mucho tiempo, me permití pensar, quizás no está todo perdido. No se trataba de volver, sino de volver a vernos. De verdad. Epílogo. A veces la gente no cambia, solo despierta. A veces hay que irse para que otros aprendan a quedarse. A veces el amor se parece más a un límite que a un sacrificio. Y a veces, la única manera de ser escuchado es dejar de hablar. Mi historia no es única, hay muchos como yo, personas que fueron criadas para dar, para sostener, para no romperse nunca. Si tú eres una de ellas, quiero que sepas algo, no tienes que quemarte para que otros estén calientes. No tienes que pagar con tu vida el bienestar de quienes nunca te preguntan cómo estás. Y no, no es egoísmo elegirte, es supervivencia. Yo me elegí. Tarde, sí. Pero aún a tiempo. Y desde entonces, cada día, cada café en silencio, cada factura pagada con mi propio dinero, cada espacio que no comparto la fuerza, es una forma de sanar. No perfecta, pero mía. Gracias por acompañarme, Nicolás.